Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa En Voz Alta. Y hoy vamos a platicar de un tema que es, me parece fundamental para algo que los mexicanos pues demandamos y que es parte justamente de esta forma de vivir con tranquilidad, que es las fiscalías, no solamente la General de la República, sino las fiscalías estatales, abordándolo desde la tendencia que se dio en la década pasada ante una crítica de que servía lo que eran las procuradurías, que servían a los ejecutivos y que tenían que tener como principal objetivo pues justamente la persecución del delito, que no hubiera impunidad, pero que no hubiera un manejo que viniera dirigido precisamente con finalidades que podían ser inclusive políticas o de otro tipo. Hoy, después de pues varios años donde las entidades han pues logrado que se hagan las reformas para que existan estos fiscales autónomos y que a nivel federal tenemos ya la Fiscalía General de la República, el tema a tratar pues obviamente con Carlos, con María, con Arturo, que ya nos conocemos todos, pues es precisamente este tema de qué tanto ha servido esta nueva tendencia de las fiscalías autónomas y si han servido su propósito. Y yo iré un poquito más para empezar a ponerle sabor. Si es momento de hacer una contrarreforma en alguna circunstancia, de acuerdo con el análisis. Y bueno, pues no sé, María, si pudiéramos empezar, ¿cómo ve esta situación de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías de los estados en general? Muchas gracias, Arturo. Pues un tema que yo creo que, sobre todo con los últimos acontecimientos y particularmente en el tema de violencia en contra de las mujeres, ha sido ha estado en boga, ¿no? Y ha estado en los medios de comunicación, incluso por algunos comentarios, reacciones de algunos funcionarios, servidores públicos, que yo creo que entraremos en esos detalles en la conversación, pero yo creo que hay que entrar a la discusión de atrás para adelante y hay que recordar el por qué esta iniciativa, de alguna manera, incluso impulsada en el Pacto por México, ¿no? Empieza a empujarse este tema por parte de Acción Nacional, por parte del PRD, en donde se empieza a proponer migrar lo que era la Procuraduría a la Fiscalía y con el objetivo de darle esta autonomía, básicamente de lograr que quien dirigiera esta institución no fuera un subordinado directo del Ejecutivo, tanto a nivel federal como en los estados, ¿no? Eso se logran algunas otras cosas que le dan, pues institucionalmente o de manera jurídica, una estructura diferente a la instancia que procura justicia o que debe de garantizar. Yo creo que habría que cambiar la palabra más allá de procurar, que debería de garantizar justicia. Pero el cuestionamiento es si en la realidad o en la práctica se ha avanzado, ¿no? Se podría decir que a lo mejor se ha avanzado en un tema de despolitización de la impartición de justicia, pero vemos también casos como el de Rosario Robles, ¿no? Que hay sus asegúnes, pero también podríamos entrar a la discusión de si efectivamente es un tema meramente jurídico o es un tema de una persecución política, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad es que en el papel, para dejar una primera reflexión, creo que en el papel se alcanzaron avances. Creo que constitucionalmente hablando se construyó un andamiaje para una institución que tiene pues un buen futuro, o debería de tener un buen futuro, pero creo que la implementación ha quedado a deber. Claro. Carlos, ¿qué opinas? Fíjate que junto con esta modalidad de que fuera autónoma, se dio otro cambio importante, es que fuera transeccional. Correcto. O sea, porque finalmente, por más autónoma que sea, pues el organismo en el cual se nombra al fiscal, al general de la República, a los fiscales de los estados, están impregnados por legislaturas que tienen una mayoría de un color. En México somos excesivamente generosos. Cuando votamos por un color,
Le damos el presidente de la República, le damos el Congreso de la Unión, le damos los diputados y en el caso de los locales le damos junto con el gobernador. No estamos acostumbrados a votar cruzado. Entonces le damos todo a un partido. Entonces una forma de control fue esta forma de que los fiscales fueran nombrados por más años que los que dura un sexenio, igual que las entidades de fiscalización, que fue más o menos a la par conforme se dieron estos dos cambios. Entonces, ese es un cambio importante, es la autonomía y que trascendiera el sexenio. Y recordemos que este tema de las fiscalías fue muy pegado con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces generaron otra figura que también es digna de análisis en estas nuevas fiscalías, que son las fiscalías anticorrupción, que son, en el caso de Querétaro, entiendo, nombradas por la legislatura, pero que una vez nombradas dependen del fiscal. Una cosa extraña, porque deberían de ser a lo mejor dos figuras diferentes, podría ser un interesante debate. Y también en este nuevo sistema de justicia penal acusatoria, que a mí tiene una parte que sí me agrada mucho, que es la parte en la que se privilegia la reparación del daño, porque entiendo, no soy abogado, entiendo que con el sistema anterior parecía que la tendencia era todos a la cárcel, ¿no? Y la víctima, cómo era reparada en los daños que había sufrido. A la luz de estas reformas habrá que analizar si uno se consiguió la despolitización de los temas penales, aunque como bien dice Mari, hay algunos casos emblemáticos a nivel nacional, está el de Rosario Robles, están estos acuerdos que parece que la presidencia no se pone de acuerdo bien con Emilio Lozoya, si quién debe de decidir qué es la reparación del daño, o si en ese tipo de delitos aplica el tema de la reparación del daño. Este sistema que se incorporó en este nuevo sistema de justicia, que es, como lo conocemos los mexicanos, tiene ahora un nombre muy elegante, como se los ponemos en México, que es el criterio de oportunidad, que no es otra cosa que lo que vemos en las series, que es el soplón, que es la persona que delata a sus compañeros en el delito, que rompe esa cadena de complicidad. Me parece que también es sujeta en este sistema de justicia penal nuevo, junto con las procuradurías, quién está otorgando los acuerdos, bajo qué criterios, si realmente está funcionando para conseguir delitos y criminales de más alto octanaje en nuestro sistema. Y en general yo creo que estamos en el punto de inflexión, y también con otro elemento que lo pongo sobre la mesa, es cómo a últimas fechas las fiscalías están actuando bajo una presión de lo que parecíamos ya había perdido, que era el cuarto poder, que es el mediático. O sea, los casos que se mediatizan son los que están encontrando una solución inmediata. Si lo hubiéramos formado por sobre otros expedientes, parecería que los casos que no se mediatizan se encuentran por lo menos ahí. O la solución o el problema, Mari, porque es posible que se estén solucionando casos igual de graves que los que hemos visto en la televisión y no le estemos reconociendo a la fiscalía o a las fiscalías, ¿no? A ver, pero y aquí para entrar también otro tema que puede resultar muy polémico, ¿no? ¿Están siendo verdaderamente autónomas las fiscalías? ¿Son autónomas cuando le conviene también al gobierno en turno? A ver, le pongo el caso de Nuevo León, el caso Samuel García. Es interesante que él reconozca la autonomía de la fiscalía, aunque me parece que lo hace para quitarse una bronca, ¿no? El problema que tiene ahí con este feminicidio, y bueno, no solamente desafortunadamente varios, pero que se ha hecho mediático, como es Charlie. Pero a ver, ¿son o no son autónomas? Porque otros tienen la tentación, en toda la República, seguido cuando pasan este tipo de desgracias, encuentras instruir al fiscal, y por eso, caray, se le olvidó que era autónomo. O hay gobernadores que dicen, voy a garantizar la impartición de justicia. De justicia, claro, ¿no? Que no haya impunidad. Y parece que hay un contrasentido, porque de repente quieren los ejecutivos como mandar el mensaje de que están a cargo, y luego ahora Samuel García, que no le convino, dijo, no, permítanme, yo ni a la carpeta tengo acceso. Lo cual me parece muy bien, porque no tendría por qué tener acceso a la carpeta, claro, salvo que la ley diga que le tienes que mostrar al gobernador. Perdón, pero Charlie, muy entrado en este tema, tocayo, ¿eh? En el caso de Nuevo León. Pero ahí se mezcla el tema político, porque pues, él sustituye al Bronco, y el fiscal es de la pasada. Es de la pasada administración. Claro. Que en este tipo de reformas en donde vamos a poner demasiado ciudadano a un fiscal,
se pusieron una serie de candados en la ley de Nuevo León para el nombramiento del fiscal que hace prácticamente imposible ahorita destituir al que está y tratar de lograr un consenso para el que llegue, porque prácticamente el que se quedaron con el monopolio de proponer el fiscal allá son las organizaciones civiles, las de élite. ¿Cómo ves, tocayo? Yo agrego otra confusión fuerte de los ejecutivos con respecto a las fiscalías autónomas, no autónomas, que los quieres quitar, que los quieres dejar, que se los quieres dejar a tu sucesor. ¿Están entendiendo, tanto en el Ejecutivo Federal como en los ejecutivos locales, la diferencia entre prevenir el delito, que sí es una función del gobierno, de la gobernadora, del gobernador, del presidente de la República, con la persecución del delito para encontrar a los culpables? Sí, yo creo que le das un punto clave, Arturo. Nuestra audiencia tiene que mentalizar cuál es la función de las fiscalías. Es decir, como ahorita se lo dicen, la persecución de los delitos. Es decir, las fiscalías tienen una, digamos, obligación técnica de dotar al juzgador, en este caso a los jueces del Poder Judicial, de las herramientas necesarias para que puedan impartir justicia. Los que imparten justicia son los jueces, los que aplican las leyes y detonan digamos, un laudo de un determinado conflicto o de un delito, pues es el Poder Judicial. Entonces, la fiscalía tiene esta función de la persecución de los delitos, ¿no? Es decir, cuando alguien violenta una ley, quien se encarga de adherir todos los elementos para que los jueces juzguen, pues obviamente es la fiscalía. Y en ese sentido hay una confusión derivado de la cultura política que hay, incluso nuestra clase política lo hace de manera, digamos, ventajosa entre los ciudadanos. Los ciudadanos en muchos estados del país no tienen claridad de cuál es la función de los tres poderes principales que hay, ¿no? Y no hablemos más de los tres niveles de gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad? En ese sentido, tocayo, yo creo que en las fiscalías tienen una responsabilidad muy importante porque su función tiene que ser totalmente técnica, fuera de la presión política. Y no se ha logrado. O sea, a tu pregunta, ya lo decía María, en el papel está más que claro, ¿no? En la operación política es evidente que no. Tenemos un fiscal a nivel nacional que desde luego llega ahí por compromisos del presidente actual. Tenemos fiscales carnales, ¿no? En algunos estados, el de Querétaro no es la excepción. Y entonces, desde luego que no hemos logrado esa autonomía. Yo veo complicado en términos políticos que pudiéramos concretarlo. El caso de Nuevo León se me hace muy interesante, Charlie, porque no me parece mala idea empoderar, aunque sean la sociedad civil de élite, pero me parece que sí necesitamos buscar esos pesos y contrapesos. Que la función de las fiscalías sea totalmente técnica, o sea, que sean independientes a las presiones políticas. Ahora, afortunadamente, en este sentido, digamos, vivimos tiempos sociales que la información fluye, a veces de manera triste, ¿no? Con fake news y demás, pero la información hace que se generen focos y que se genere atención, ¿no? Entonces, yo sí creo que, desde luego, hay un entendimiento político de los fiscales con los gobernadores, desde luego hay un entendimiento político del fiscal general de la República con el presidente, desde luego es más que evidente, pero es ahí donde tenemos que ir avanzando. Y yo iría mucho más, tocayo. A lo mejor en un futuro, ahorita que hablaban de contrarreforma, ¿qué tan malo sería que reforzáramos estas instituciones y pensarlo? No lo sé, voy a decir una barbaridad y los especialistas en derecho constitucional y en derecho penal y demás ramas de derecho me van a colgar, pero no sé por qué no pensar en reforzar el servicio profesional de carrera en el Poder Judicial y tal vez que la Fiscalía sea un ente dependiente del Poder Judicial. O otra más radical, si nos vamos al análisis de otros modelos de Estado-nación de América Latina que me van a matar, como Bolivia y Venezuela, que hay un cuarto poder que incluye instituciones de esta naturaleza y otras, ¿no? Entonces, me parece que habría que entrarle al análisis de por dónde nos tenemos que focalizar para la evolución de este tipo de institución. Es claro, estas instituciones obedecen a presiones políticas y muchas veces son parte del bono electoral que les dan los ciudadanos de carros completos, ¿no? A ver, María, ¿qué está fallando? Porque en México nos encantan las medicinas que curan todo. Y la medicina era, vamos a hacerlas autónomas, vamos a hacerlas transeccionales y la justicia, ya con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Pero al parecer no es así. Hay fiscales que aún teniendo en esta lógica de ser transeccionales, que han logrado quitarlos.
Y hay otros que de plano no solo no han logrado quitarlos, sino que los han tenido que refrendar por cuestiones del poder que han logrado amasar. Creo que es el caso de Guanajuato particularmente. Bueno, no sé si fue demasiados años, estamos hablando de 9 años, no sé si hay alguna todavía más allá de 9 años. La Fiscalía General de la República es de 9 años. ¿Cuál podría ser el replanteamiento? ¿Habrá que volver a fiscales designados por el gobernador? ¿Cuáles podrían ser las fórmulas? A ver, yo creo que hay que partir por decirlo con absoluta claridad. Yo lo que creo es que este tipo de esfuerzos por construir órganos autónomos en nuestro país han sido una simulación política. Esa es la realidad. Yo creo que ha sido un esfuerzo por atender un reclamo ciudadano, ¿no? De decir es que necesitamos ir evolucionando instituciones más autónomas, pero la realidad es que el sistema político no lo ha dejado ser en su plenitud. O sea, bien lo decía Charlie, decía, a ver, empezando porque quien nombra a estos responsables, pues mayoritariamente tiene una inclinación política que va mucho, o que en la mayoría de los casos va tendiente al gobierno, ¿no? Entonces, pues siempre va a tener esta vinculación, ¿no? Con el gobierno o con la mayoría, por lo menos en los poderes legislativos y en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? En el caso del fiscal general. Entonces, yo creo que de origen es plantearnos y preguntarnos si la verdad es que queremos construir instituciones autónomas en México, porque por más que sigamos, podemos encontrarle 1000 herramientas o aristas más, pero si el sistema político mexicano sigue queriendo simular, pues la vamos a seguir dando 1000 vueltas, ¿no? Podríamos hablar, y ahorita fuera del aire comentábamos el tema de la elección. Yo creo que ahí desde mi punto de vista está gran parte de lograr en realidad una autonomía, en quién decide quién es esta persona, ¿no? Quién decide quién va a estar a cargo de estas instituciones, porque mientras los sigamos vinculando con los otros poderes, pues de alguna manera los otros poderes van a estar, van a tener una cierta influencia y los demás poderes están vinculados con los partidos políticos. Entonces, crear un mecanismo de elección mucho más ciudadanizado. No sé si hablábamos del tema de la elección directa o de consejos ciudadanos, pero no consejos ciudadanos como para legitimar, porque también los hay, ¿no? A mí me tocó vivir el proceso de nombramiento del fiscal aquí como diputada local, y la realidad es que, bueno, la legislatura hace un esfuerzo por conformar un consejo ciudadano que vaya como validando el proceso y demás, sí, y no quiere decir que esté mal, pero al final del día es como de acompañamiento y en algunos casos como de legitimación. No en realidad de que le estemos otorgando ese poder de decisión a los ciudadanos. Yo creo que el origen si queremos es plantearnos si queremos órganos o instituciones totalmente autónomas en México, y si sí, entonces plantearnos que no estén vinculadas con los otros poderes. Claro. A ver, Charlie, por ejemplo, en Estados Unidos 43 entidades eligen a sus fiscales como eligen a un diputado, como eligen a un alcalde, como eligen a un gobernador. Los eligen por 4 años con inamovilidad total, digo, salvo alguna causa grave, y solo en un estado, me parece que era Vermont, lo eligen por 2 años. En todos los demás, en los otros 7 lo hacen por vía de designación, al estilo antiguito. ¿Tú ves aquí una posibilidad de que en México se diera este paso hacia la elección de los fiscales, entendiendo que habría entonces una responsabilidad de los gobiernos estatales con respecto a la seguridad y que habría un compromiso de los fiscales con respecto a que no haya impunidad, es decir, que se encuentren a los culpables de los delitos en un porcentaje alto, que es el problema de México? Me parece que el problema de México no solamente es la inseguridad, sino la impunidad. Yo creo que eso en el futuro inmediato tendrá que pasar. En otras cosas hemos seguido muy bien a una democracia tan participativa como es la democracia gringa, sin que se vaya haciendo con los matices mexicanos. Por ejemplo, se puede afirmar que aquí, en vez de esta ocurrencia de nombrar a los consejeros electorales por la gente, pues mejor metamos a los fiscales. Esa sí sería una reforma de fondo, Claro. Porque el tema electoral para la ciudadanía no deja de ser un tema reducido. Pero a ver, explíquenles a las miles de personas que son víctimas de un delito que ahora pueden tener un fiscal que realmente los represente. Me parece que sería de mayor envergadura ese tipo de reformas, ¿no?
que no fueran los consejeros del INE, sino los fiscales. Pero luego nos vamos a tropicalizar a la mexicana. Pues el electorado de México es ampliamente cooptable y tiene un alto grado de manipulación. Entonces, ¿en manos de quién vamos a dejar las fiscalías? En de quien ya las tienen, que son los poderes pues prácticamente fácticos de nuestro país y de nuestros estados, ¿no? ¿Quién pagaría las campañas de los fiscales? ¿Quién pagaría la campaña de los fiscales? ¿O quién movilizaría las personas para nombrar fiscales, ¿no? Lo tropicalizamos a México. La risa de varios de aquí pudiera simular decir, oye, pues ya cuando platicamos la movilización sabemos cómo se manejan este tipo de situaciones y lo volvería, creo yo, en este momento sin entrar en los temas de fondo que todavía tenemos de deficiencia en el sistema electoral, que son la compra del voto, la compra de voluntades, pues un ejercicio más de la democracia mexicana. Pero sí hay algo que sí podemos ir avanzándole, creo yo. Lo que no funciona en el tema de las fiscalías son los sistemas de evaluación. Cuando a algo le damos autonomía, Arturo, Mari, parecería ser que la mandamos al limbo y que nadie lo puede juzgar. O sea, ya es autónomo, es decir, nadie me puede decir nada sobre mi trabajo. No, claro que lo hay. Yo creo que la vinculación con el poder legislativo, es decir, que tiene que rendir cuentas a los representantes de las personas, que son nuestros diputados. Y entonces las comparecencias de los fiscales no deberían de ser una conferencia o una exposición en PowerPoint diciendo qué fue lo que hicieron, sino si lo que hicieron fueron las metas que les fueron establecidas. El tema es que nuestras fiscalías, tanto la de la República como las de los estados, no están sujetas a un proceso de evaluación de desempeño. Y al no ponerles metas y al no evaluarlas, no sabemos si el fiscal está haciendo lo que debe de hacer. Y entonces nos vamos por los temas mediáticos. Y en los temas mediáticos tenemos pues encuestas, tenemos encuestas de percepción. Miren, ¿cómo está el Estado mexicano? Que para saber el estado de la cifra negra, de cuántos delitos se cometen y que no son ni siquiera procesados a través de las fiscalías, tenemos que recurrir a una encuesta de percepción. O sea, parecería algo que no tiene mucho sentido, pero yo creo que somos de los únicos países donde dice, oye, quiero saber cómo está el sistema de procuración de justicia, haz una encuesta. ¿Por qué? Porque los datos que arrojan las fiscalías, pues son datos que están sesgados o son mínimos. Tengo que preguntarle a la gente cuántos delitos te cometieron que no denunciaste. ¿Sí? O sea, es de los pocos países México en lo que recurre a este ejercicio. Y si no tenemos instrumentos de diagnóstico, pues menos vamos a tener instrumentos de medición. Oye, la Fiscalía, por ejemplo, de Querétaro siempre ha lucido que es de las fiscalías que más asuntos resueltos tiene. Sí, en comparación con los otros 31 estados de la República. Pero esos son buenos, son malos. Quiere decir que somos los más malos entre muchos malos, o los menos malos entre malos, o los buenos entre malos, o los más buenos entre puros buenos. No lo sabemos porque no tenemos un sistema de evaluación. Pero ese sistema de evaluación te tendría que topar con las legislaturas de los estados y con diputados o aparatos de asesores capaces de poder decir si las fiscalías están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Claro. Y aquí, ¿cómo ves tú, Tocayo? ¿Cuál es el modelo ante estas alternativas que parecen que en México pues no nos llega a cuadrar ninguna, ¿no? El designado por el gobernador, designado por el presidente, que lo puede remover en cualquier momento de su, digamos, del mandato del Ejecutivo, el que es autónomo, pero que no aparenta tener una autonomía necesariamente con respecto a los ejecutivos, o el electo, que no sabemos a final de cuentas cómo acabaría siendo electo, ¿no? Bajo qué intereses, con qué tipo de fondeo, y quién haría la movilización para que efectivamente caigan ahí los ¿con qué compromisos? ¿Con quiénes haría compromisos? Sobre todo en algunos estados de la República donde parece ser que pues ha habido ya crimen organizado, exactamente. Fíjate, Tocayo, definitivamente el regresar al modelo donde se ha designado por el titular del Ejecutivo, no lo veo como algo, digamos, evolutivo, al contrario, creo que es retrógrada. El avanzarnos un poco más a la designación, a la elección por parte de los ciudadanos, habrá que tener cuidado porque no solamente en la tropicalización de la cuestión mexicana con el clásico acarreo de votos, quién financia, sino también con la parte de los poderes fácticos que hay en México, ¿no? Imagínate el narco metiéndole un dineral a las campañas para un fiscal, cuando sería el que lo tendría que seguir o perseguir para... ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión que habrá que analizar a profundidad. El modelo como está, el de que lo elige
digamos, es que es de manera autónoma y se elige en los órganos legislativos, me parece que podría ser reforzado con una serie de candados adicionales a los que tenemos. La plenitud, María, política de autonomía, yo la veo muy compleja, ¿no? En cualquiera de los tres escenarios, electo por el presidente, pues de luego que no la tiene. Por los legisladores, también por la cuestión que hablaba Carlos del bono electoral completo del carro, y en la parte de que los ciudadanos lo elijan, también va a llegar con compromisos políticos. Entonces, yo creo que tenemos que robustecer con esta parte que mencionaba al inicio, ¿no? Con profesionalizar también la parte técnica de las fiscalías. En Querétaro no hace mucho, una semana, una mujer en Juriquilla fue a denunciar a 2 fiscalías que le había agredido un tipo, ¿no? Y no, que no había delito, que no, o sea, ¿qué nivel de capacitación tienen nuestros funcionarios en las fiscalías como para un hecho evidente? Digo, yo no soy especialista en derecho, ahí ustedes me dirán un poco más, habrá que ver ahí las cosas de modo, tiempo, circunstancia, esas cosas que ustedes les saben re bien, pero es evidente que alguien agredió físicamente a una mujer y que 2 fiscales o fiscalas, creo que una fue una mujer, no le atendieran y no levantaran o no hicieran una carpeta. Digo, yo entiendo que a veces la parte técnica para instrumentar una carpeta pues es también compleja, pero ¿qué nivel de capacitación tenemos, no? Yo, por ejemplo, recuerdo, ahora que andamos en esta parte de las redes sociales, hace no mucho, recientemente el 8M, ¿no? Alguien creó un troll ahí y empezó ahí a tirar ahí hate y fui a la fiscalía y me dijeron, no, maestro, pues es que no, eso no se puede haber en una... Oiga, pero pues me están ahí difamando. No, pues no se puede. Y bueno, ya me metí a estudiar el Código Penal y le pregunté a un abogado y me dice, sí, Arturo, pues hay un vacío legal y bueno, se entiende. En esa situación entiendo que la Fiscalía no ha iniciado un procedimiento porque las redes sociales son el gobierno de nadie, pero en una agresión física evidente en una mujer, pues digo, hace falta profesionalizar a nuestros funcionarios en la fiscalía y desde luego sí perfeccionar el modo en el cual dentro de la misma fiscalía crecen los funcionarios, porque recordemos que el único electo es el titular de la fiscalía. Los demás son nombrados por él, pero para esos nombramientos podríamos generar candados jurídicos que garanticen que no haya fiscal que no esté capacitado para discernir cuando hay un delito o no. Candados jurídicos que garanticen que los vicefiscales que existen por ejemplo, en el caso de Querétaro, también cuenten, o sea, digo, los que hay ahorita se ve que son gente preparada, son buenos, ¿no? Yo ubico a algunos que son incluso egresados de nuestra universidad, profesores de nuestra universidad, son muy buenos, ¿no? En el caso de los vicefiscales, pero en el caso de los fiscales, de los titulares de las fiscalías, híjole, yo como que digo, pues si son designados, ¿y cuál es el método, no? No lo tengo yo al menos claro, y lo que dejan de su trabajo, pues da mucho que desear, Arturo. Entonces, yo sí creo que habría que quedarnos con este modelo de momento y buscar cómo robustecer y profesionalizar la función técnica de la Fiscalía. Sí. Vamos a ir a un corte, pero me gustaría que regresando habláramos sobre 2 temas en esta discusión del modelo, donde inclusive creo que nosotros hasta como mentalmente veo mucho... a lo mejor petición en las redes de que el presidente debe mover al fiscal, ¿no? Cuando ya no es facultad y no entendemos el modelo de autonomía. Por otro lado, vemos cosas que son para mí esperanzadoras, que ojalá la podamos también platicar, como es el caso de un fiscal en Morelos que denunció o que tramita una denuncia, pero con mucha seriedad, en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Lo cual da una expectativa que funcione efectivamente de manera autónoma y que si ve la probable comisión de un delito por parte del gobernador, pues que finalmente se siga, ¿no? Creo que ese sí es el modelo al que se podría aspirar. No que el gobernador cometa delitos, sino que en caso de que se dé, pues que se persigan por la fiscalía. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Voz Alta. Continuamos en Voz Alta. Ya estamos de regreso en Voz Alta y pues estábamos debatiendo sobre el modelo de autonomía de las fiscalías, tanto la General de la República como de las fiscalías en las entidades, que hasta donde yo sé, creo que ya todos los estados tienen este modelo de fiscalía independiente, autónoma, nombrada por el legislativo y que además
tiene esta característica de transaccionalidad. Y ya hay una que ha sido hoy pues blanco de ataque por situaciones que se han presentado, que ha sido ni más ni menos que la Fiscalía General de la República, donde algunos han llamado o han mostrado, pues se han mostrado extrañados de que el presidente no haya removido al fiscal. Y dice, oye, a ver, el presidente no puede remover al fiscal. Lo que podría hacer es ir al Senado, María, pero tú sabrás más del tema. ¿Cómo ves esta situación del fiscal general de la República? Yo quiero regresar a lo que planteabas al principio, que también reforzó Arturo, que decían, a ver, tiene que ver mucho también con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Creo que vale la pena también mencionar esto, porque a veces queremos exigirle a quien, así que lo voy a decir, el gobernador o la gobernadora es el que me tiene que resolver todo lo que me pase, ¿no? O sea lo que sea. Y poco entendemos, bien lo decías, de órdenes de gobierno, de la diferencia de responsabilidades entre los tres poderes, en este caso, ser muy claros. Al gobernador o a la gobernadora le toca la prevención, le toca la seguridad de la entidad. Pero una vez que sucede algo, entran dos actores más en la película. Entra las fiscalías o la fiscalía y entra el Poder Judicial. Y entonces también nosotros como ciudadanos necesitamos entender un poco más esto, informarnos un poco. Yo creo que sí tiene que ver con esta cultura, con esta de conocimiento civil o cívico básico, ¿no? Porque al final del día nosotros mismos vamos provocando que se metan en donde a lo mejor no deben, ¿no? Y hablábamos fuera del aire de algunos pronunciamientos, poníamos al inicio el ejemplo del gobernador Samuel, hablábamos de algunos casos de otros gobernadores, donde parece que tienen esta necesidad de involucrarse, de meterse en donde no pueden meterse. O sea, en donde constitucional y jurídicamente no pueden involucrarse, pero también los entiendo, porque si a ti es al que te piden dar la cara, claro, y si tú eres la que tienes que rendir cuentas y a la que le van a exigir que no haya impunidad, que se encuentre al asesino o al violador o al que entró a la casa a robar, pues al final de cuentas te tienes que involucrar, ¿no? Y yo creo que el mejor caso, lo tenemos en Querétaro ahorita reciente, con el caso del estadio. Con el caso del estadio, tuvo que haber una colaboración estrechísima, ¿no?, entre lo que fue el gobierno del estado y la fiscalía. Hay creo que más de 30 ya detenciones, ¿no?, y con vinculación a proceso. Pero al final de cuentas, la gente al que le exigió resultados fue el gobernador, no al fiscal. Y el que tuvo que estar ha tenido que estar dando informes del procedimiento y de cuántas detenciones ha habido. Y esto de las detenciones no tendría que ser directamente del gobernador, ni si se vincularon a proceso o no, ni si hay pruebas contundentes o no. Esta información no tendría que recaer en el Ejecutivo. Pero eso es parte de lo que nosotros como ciudadanos también tenemos que evolucionar y tenemos que prepararnos. Yo creo que eso es muy importante, porque si no nosotros mismos vamos orillándolos. Por eso en este comentario que hacías, o sea, en el imaginario colectivo es, ¿por qué el presidente no ha quitado al fiscal? Pues porque no puede, ¿no? Hay que agotar un procedimiento ante el Senado en donde tiene que justificarse una causa grave. Causa grave, además. Claro, y que además también, vamos a decirlo, luego a veces somos muy buenos cuando en la parte legislativa ponemos este tipo de términos como de causa grave, porque ahora... ¿Qué es causa grave, no? Pero María, ¿no te llama la atención que nadie se ha preguntado? A ver, hay dos temas que podrían considerarse como la causa grave. Uno es el aparente involucramiento de él como fiscal en un juicio en particular, un tema familiar, donde podría haber con esta fuerza que tiene un conflicto de interés y haber actuado como ya como fiscal y acercado con los ministros, a lo cual normalmente no se tiene ningún acceso. Ese es el planteamiento. Él argumenta que él tiene derecho porque finalmente él es un ofendido por lo que pasó con su hermano y ahí hay una especie de debate si también se tiene que despojar o que si no es posible que se despoje de esa investidura de fiscal para seguir en defensa de derechos que son naturales a su persona, a su familia. Pero a final de cuentas, yo no he visto hoy alguien que haga un balance con respecto a
a la actuación del fiscal en general. ¿Cuál es el récord del fiscal? ¿Por qué no hemos cuestionado? Yo diría que para bien, ¿eh? ¿Qué tal que resulta ser que ha sido un gran fiscal? Con un índice importante de convicciones, ¿no? O sea, no veo hoy una valoración objetiva entre los que piden la cabeza y entre los que pudieran en algún punto defenderlo. ¿No? Es curioso, ¿no? Nos quedamos siempre con la parte como espectacular, con la parte así como morbosa de pedir la cabeza, que la cuelguen en la plaza, pero no se evalúa, no se evalúa. Yo sueño, Arturo, con un modelo tipo gringo de las comparecencias en el Senado, en los órganos legislativos. Esos sí son actos de rendición de cuentas, en donde estás tú que puedes ser removido, enfrentando a los representantes del electorado del pueblo, exigiéndote cuentas. Hasta las empresas, Charlie. Pero Charlie, para que eso funcione, necesitas representantes íntegros, ¿no? Sí. Porque si no, al final del día, ¿quién se va a atrever a preguntarle o a señalarle al fiscal? Pues al día siguiente le saca su carpetita. Una carpetita, ¿no? Le sacan su eso pasado es oscuro. Es que si no, no vamos a... Pero es un círculo virtuoso, María. Totalmente. Puede ser un círculo virtuoso. Y la otra esta parte sí me da miedo, ¿no? Somos muy dados como ciudadanía en esta, a lo mejor, falta de cultura jurídica sobre a quién le exigimos resultados. Cada cosa que yo veo ahorita en Facebook es el gobernador dónde está. Correcto. Y me acuerdo un libro que le recomiendo a la audiencia de Moisés Naim que se llama El fin del poder. Y él ya lo decía hace unos 10, 12 años que escribió este libro. Dice, hemos minado tanto las instituciones de poder que cuando querramos que nos den resultado, no van a poder. No van a poder. Y entonces, pues sí le exigimos cuentas al gobernador, pero ya le quitamos a la fiscalía. Sí le exigimos cuentas al gobierno del estado, pero por ejemplo este lamentable caso del tema de Juriquilla, pues era un asunto de prevención que depende del municipio. ¿Sí? Ya le exigimos al gobernador, pero tenemos la figura del amparo, como una figura jurídica de élite a la que nada más ciertas personas pueden tener acceso y que genera grandes diferencias en la impartición de justicia. Y le exigimos respuesta al gobernador cuando tenemos ahora un extremo cuidado del debido proceso y de los derechos humanos. Y luego súmale las reformas constitucionales que privilegian el artículo 1, el respeto a los derechos humanos y a las convenciones internacionales. El otro sentido de la reforma, el otro sentido del debate, es qué tanto al estarle minando facultades o atribuciones a los órganos, cuando les exigimos resultados simplemente no pueden responder. Y entonces terminan respondiendo solamente a los casos que se vuelven mediáticos. Tratando de buscar la estrellita sobre el asunto y a lo mejor todo lo demás está mal, o al contrario. Como contención, ¿no? Social, todo lo demás, como dice Arturo, puede estar muy bien en el tema de la fiscalía, se retrasa porque ni siquiera quiere decir que pueda faltar un solo tema y estamos sacando una corona de espinas y 3 clavos para crucificar a un funcionario y pedirle inmediatamente su renuncia, con todo lo que implica en la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, por un lado pedimos, como bien decía Arturo, los servicios civil de carrera en términos de la fiscalía, y por la otra somos poco tolerantes a las fallas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos dice, ¿no? Esto de la carrera política y de la carrera judicial y de la procuración de justicia es como el Tetrix, ¿no? ¿Sí? Quienes han jugado Tetrix saben, ¿no? Los aciertos se borran, pero los errores se acumulan, ¿no? Entonces hace falta 7 errores para que te vayas, ¿no? 2 o 3. Pero todos los aciertos se van eliminando. Insisto, por un proceso de evaluación deficiente de nuestro sistema, tanto de procuración de justicia como de impartición de justicia. Y el gran balance que tenemos que hacer es, no hemos minado a nuestras instituciones de tal forma que cuando las necesitamos ya no pueden darnos resultado. Sí, yo creo que necesitas instituciones fuertes, gobernantes que tengan pues evidentemente este elemento de poder tomar decisiones acompañados precisamente de ese poder, de esa fuerza, pero pues sí, se están minando. Ahora, en la comunicación política no es el mismo gobernante quien a lo mejor atrae demasiado y atrae también ese desgaste. Yo luego veo que en algunos asuntos que efectivamente se mediatizan, pudiera haber una especie de atracción de facto del asunto ante seguramente la necesidad de salir a
hacerte responsable, lo cual parece ser políticamente correcto, pero a lo mejor, tocayo, en la comunicación política, en algunos casos estás jalando de más ante la disyuntiva de decir, es que si no me involucro y si no me posiciono, van a decir que no me importa. Yo creo que, mira, en el caso de que hagamos un análisis si fuera un taller ahorita de clase de comunicación política, analicemos un caso, ¿no? El caso del Estadio Corregidora. Me parece que el gobernador sí se tenía que haber metido, porque también había una parte de su cancha que sí tenía que ver con la prevención, tiene que ver con protección civil y seguridad pública, o sea, esa función. Entonces yo creo que él sí tendría que haber participado en esta participación de comunicación política en términos de rendir cuentas de cómo funcionó su equipo, cómo funcionaron las instituciones que eran responsables de la seguridad, de la prevención en materia de protección civil y de seguridad pública. Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Ya la parte de lo que se llamaría, la parte del proceso jurisdiccional, pues ya le toca a la presidenta del tribunal. La parte de la procuración de justicia, es decir, la persecución de los delincuentes, pues al fiscal, ¿no? Pero salió a decir, donde estés, te voy a encontrar. Eso no le corresponde al gobernador, le corresponde al fiscal, es decir, a los policías, a buscarlos, a la policía judicial, no sé si todavía exista como cuando yo era niño, a la policía investigadora, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hubo una confusión, pero de que tenía que entrarle el gobernador y también le tenía que entrar Arturo, porque como lo hablábamos ya, hay coincidencia creo en este panel sobre la escasa cultura política que tienen los ciudadanos. Claro. Y entonces los ciudadanos no van a saber que el fiscal es el que tiene que perseguir, no van a saber que la presidenta del tribunal es la que tiene que velar que los jueces tengan el desarrollo de los procedimientos rápido, ¿no? O la orden de aprehensión, o sea, la ciudadanía dice, a ver, ¿quién es el titular aquí? Ubican el gobierno como un solo ente y es el gobernador, gobernador. Pero el gobierno se divide en 3 poderes, ¿no? Entonces yo creo que el Estado se divide en 3 poderes para ser gobierno. Entonces, me parece que yo creo que sí yo reforzaría un poco el comentario de María. Hace falta que se socialice más las funciones del Estado, se socialicen más las funciones del gobierno. El Estado son esas instituciones permanentes que van cambiando de acuerdo al diseño constitucional que tengamos. El gobierno es el traje que se ponen cada 3 años. Esas instituciones, es decir, el gobierno que emana de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de redes progresistas, de donde venga, es ese traje que se pone el Estado. Entonces, yo creo, tocayo, que en términos de comunicación habría que entrarle, solo habría que cuidar un poco más hasta dónde, ¿no? Porque también el costo político de decir, te voy a encontrar delincuente y no encontrarlo, ya te lo echaste, ¿no? Te echaste el electorado, decir, te dije que te iba a encontrar, pues sí, pues no lo encuentras, ahí el bono va sobre tu... Del estadio creo que se cuece aparte, de entrada por la atención mediática que se llamó tanto en lo nacional como en lo internacional. Yo quizá vería en algunos otros esta cuestión de... exceso. Esta atracción que quizá no sea necesaria y genera el desgaste que tú mismo generas, Charlie, ¿no? Porque creo que también tú tienes que medir para efecto del bien gobernar, también no generar un desgaste excesivo en la persona. A final de cuentas, esta es la forma como se ha dicho, pero María, ¿vale la pena o sería un error en términos de gobierno, en términos de transmitir a la gente seguridad? ¿Vale la pena que los gobernantes se esfuercen por hacer un ejercicio didáctico donde diga, a ver, o no, porque yo he visto que a la gente no le importa la jurisdicción, si es municipal, estatal, o federal, quieren que se resuelva, quieren que no pasen cosas, y bueno, ya si le metes poderes y procedimientos es muy complejo, pero vale la pena hacer ese ejercicio de decir, a ver, esto es mío, gobierno del Estado, esto es de los municipios, esto es de las fiscalías, esto es del Poder Judicial. Yo creo que lo que comentas es a veces un exceso quizá de protagonismo, ¿no? A lo mejor es esta necesidad justificada o no de atender, de resolver, de dar respuesta, derivado mucho de lo que nosotros como ciudadanos exigimos, correcta o incorrectamente. Pero la realidad es que sí coincido contigo, hay algunos casos en los que
a lo mejor no es tan conveniente que el propio gobernador sea el primero que asuma, ¿no? Porque fomentas esta desinformación. Al final del día, el ciudadano sigue creyendo que el que tiene que dar el resultado es el gobernador o la gobernadora, ¿no? Y no vamos construyendo esta cultura mucho más cívica entre nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Y por el otro lado, yo sí diría que a veces cuando nos conviene, qué bueno que el gobernador esté involucrado, ¿no? O cuando las cosas salen bien. Pongo ejemplos como el del estadio o como el del lamentable caso de Victoria Guadalupe, etc. Varios acontecimientos. Pero imagínate que fuera no a favor de los ciudadanos y que el gobernador o la gobernadora tuviera acceso a inmiscuirse, ¿no? O acceso al expediente. No nos conviene, o sea, no sería lo mejor para nosotros. Entonces, creo que tenemos que entenderlo porque al final del día tenemos dos casos. El de Samuel, donde dice yo ni conozco el expediente y se mantiene al margen, y sí lo hace, creo yo, por un tema más político que en realidad de respeto a la institución, ¿no? Y tenemos ejemplos como los que hemos mencionado, el caso del gobernador Mauricio, donde a lo mejor se ha excedido, a lo mejor en sus pronunciamientos, metiéndose en facultades que no le corresponden a él como titular del Ejecutivo. Pero entonces, ¿cuál es la que nos acomoda mejor? En la que se involucra además, pero en este caso podríamos decir, no, sí, mejor que se involucre, pero porque está de nuestro lado, ¿no? O en la que mejor no, aunque sea muy criticable. Es muy difícil la segunda, ¿eh? Creo que es muy difícil la segunda. Yo voy con la sentencia reyes-heroliana, Ajá. que dice que la forma es fondo. En el caso de Samuel no tiene el control y por eso dice zafo, y caso contrario, quien dice yo sí tengo el control, yo sí me aviento el tiro. A ver, Charlie, me gusta, Charlie. Nos quedan muy pocos minutos, creo que un par de minutos, pero lo de Samuel marca un parteaguas, un antes y un después en términos de la vinculación entre los gobiernos estatales y las fiscalías, al menos en el discurso. Sí, yo coincido totalmente con Mari, perdón, le arrebaté No, me gustó ya la palabra. Yo creo que va a depender qué tanto se siente en el capital político el gobernante en turno. Aquí vamos a tener dos visiones, ¿no? Alguien que dice yo renuncio a opinar sobre el tema de la fiscalía y otro que dice yo sí me la juego, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde va a venir el verdadero desgaste o la estrellita? En los casos futuros. Correcto. Porque ahorita, en el caso de Querétaro, podrían ser estrellas porque el asunto se ha ido resolviendo. Claro. Pero en el momento en el que no se pueda resolver o algo se atore, va a parecer como cuando... no le convenga al gobierno, Charlie. Como va a pasar, un asunto desafortunadamente que sucedió, que espero que no vuelva a pasar, como el caso de los 43 desaparecidos. Correcto. Cuando el presidente Peña Nieto dice, yo asumo, claro, y no lo resuelve. Claro, es eso. Y fue el Waterloo. Ajá, que fue el Waterloo, que aparte ni era su tema, ¿eh? No. O sea, jurídicamente no era tema del presidente de la República. Y ahí, pues prácticamente fue una piedra que ya no se pudo quitar. Y a lo mejor tuvo otras que sí las asumió y que sí dijo yo las resolví, ¿no? Sí, correcto. Me parece que yo cerraría mi intervención con este último tema, es qué tan válido es que al exigirle resultados a las fiscalías y a los gobiernos en turno, se cometan otros delitos para pedir que se solucione un delito. Como cuando se toman calles y en el caso de la Ciudad de México, que estuvo citado el periférico, entiendo prácticamente un día, pues imagínate la cantidad de delitos que se cometieron ahí para la resolución de un tema de un asesinato. O aquí, que el desafortunado caso de la niña Victoria, que también se cerraron algunas vialidades y que esa presión dio resultado. Entonces, ¿el camino es la violación de la norma para conseguir justicia o el camino es perfeccionar nuestras fiscalías bajo eso que acabamos de comentar para que le den resultados a las personas, ¿no? Así es, pues el tema a mí me parece bien interesante, pero sobre todo de mucho fondo y donde yo creo que hay bastante por hacer, por replantear. Creo que es momento de voltear a hacer una evaluación. Yo estoy seguro que muchos académicos, no me he metido, hace rato traté de hacerlo, si se está discutiendo ya esto entre los expertos en temas penales, en temas constitucionales, pero creo que es algo
bien, bien importante que lo analicen los legisladores, los gobernantes y, por supuesto, los académicos y expertos en los temas que ocupan a la vida de las fiscalías y ver si existe un modelo diferente para efectos de que tengan esta autonomía y que también tengan esta responsabilidad. Pero bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.